El presente trabajo corresponde al grupo número 6 de la materia Teoría de la Arquitectura en la cátedra de Andrea a cargo del profesor Nahuel Ríos. Se titula Imaginarios de clase, la subjetividad en la construcción de sentido. Tomando las clases como una forma de estratificación social, en la cual un grupo de individuos comparten una o varias características en común que los vincula social o económicamente. Inmediatamente entra en juego el imaginario como un ideal construido por la adquisición de una imagen, que tiene que ser mantenida para ejercer el poder que la misma le otorga, generando así sentido de pertenencia a una clase determinada mediante el consumo y la posesión de bienes y servicios. Pero, ¿qué significa realmente? Consumir bienes y servicios en nuestra sociedad actual tiene un significado y una función mucho más allá de la superación de las necesidades básicas de abastecimiento. Es más bien un acto fundamental en la constitución de una identidad personal y social. En la cultura del consumo se reemplazan el valor de uso de un producto con el valor de imagen. Los bienes se reducen a simulacros de lo que realmente son. Bienes y las marcas proveen material para performance social y para la formación de máscaras que moldean la identidad personal. Podemos parafrasear a Baudrillard. En la cultura de consumo, él dice, el simulacro es la verdad. El consumo se define como símbolo de jerarquización social. Sus elecciones se caracterizan por la falta de una motivación hacia el aspecto funcional de un bien y comienzan a guiarse por la capacidad elitista que éste podría llegar a tener. Esto va ligado directamente a su costo económico. Es decir, cuanto más se consume bienes y servicios, más alto se está en el nivel de estatus social. Podemos ver que el proceso y el producto de la arquitectura se inscriben en la industria cultural. Este será un término acuñado por Theodor Adorno. Este sociólogo alemán postula que la industria cultural es controlada por unos pocos, que tienen el poder de consumir y de definir qué van a consumir las masas. Por lo tanto, el poder de construir lo que tengan ganas. En ese concepto, la arquitectura es el proceso y un producto de una representación de la industria cultural, inscripta en una sociedad de consumo masificada y controlada por algunos pocos que ostentan el poder de construir lo que desean, así como también el poder de definir las subjetividades que asimilarán las masas. Esto nos lleva a indagar sobre cómo opera el consumo en la arquitectura. Estaremos abordando distintos tópicos y definiciones de distintos autores, respondiendo a esta incógnita y ejemplificando, representándolo tanto dentro de la arquitectura como por fuera. Hace alrededor de 150 años, Marx hablaba sobre el consumo y el capitalismo en su histórico libro El Capital. La producción le da al consumo su determinación, su carácter, su finalidad, de la misma forma que el consumo le daba al producto su fin como producto. La producción le da su finalidad al consumo. En suma, el objeto no es un objeto en general, sino un objeto determinado que tiene que ser consumido de una forma determinada, que ha de ser a su vez mediada por la producción misma. El hambre es hambre, pero el hambre, que es saciada con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy diferente de aquella que es saciada, devorando carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. No solo el objeto del consumo, sino también la forma del consumo es producido. En consecuencia, la producción no solo es objetiva, sino también subjetivamente. La producción crea, por lo tanto, a los consumidores. Cuando Marx escribe su obra, el proletariado era ajeno al consumo que no fuera básico y de mera supervivencia.
El desarrollo del capitalismo y su estrategia expansiva, basada en la masificación de consumo, convertiría en el siglo XX y en lo que conocemos del siglo XXI el ámbito de la producción en un espacio decisivo para el logro exponencial de beneficio capitalista. Hoy, el asalariado trabaja no para lograr su supervivencia, su bienestar o su reproducción, sino para devolver el capital, a través del consumo, el salario que éste previamente le había pagado por su trabajo, de tal modo de que el orden capitalista es actualmente una inmensa fábrica con un hipermercado dosado, en la que el trabajador produce por un salario lo que luego ha de comprar en ese mismo sueldo. Se trabaja en pasado, se paga en futuro, se permanece en un entorno presente, continuo y endeudado. Por otro lado, acercándonos más a nuestra época actual, Zygmunt Bauman plantea en su libro Vida de consumo que para él vivimos en una sociedad de consumo en la cual se promueve una constante e incesante búsqueda de satisfacción de deseos que ella misma crea para mantenerse en funcionamiento. Publicita y promete una vida feliz, pero requiere frustrar sistemáticamente la satisfacción del individuo para garantizar que los deseos se mantengan en constante movimiento. Pero lo más decisivo, o como lo menciona Bauman, es el secreto mejor guardado de la sociedad de los consumidores. Es que recompensando su consumismo con la inclusión social, llega a transformarlo al mismo en un producto de consumo. A pesar de las reiteradas frustraciones tras consumir estas ilusiones de felicidad, no ocurre una toma de conciencia o aprendizaje, sino más bien un olvido sistemático provocado por la inmensa oferta de nuevas oportunidades de felicidad, nuevos productos a los cuales ir. Además, como explica Bauman, el olvido se ve favorecido por el fomento del desecho rápido de todo aquello que resulte frustrante u obsoleto. Entonces, la oferta ilimitada de las ilusiones de felicidad, la posibilidad de eliminación inmediata, el olvido de sus correspondientes frustraciones, son lo que en conjunto permiten que no se rompa el ciclo de consumo y desecho, y por supuesto el trabajo duro que se vuelve necesario para costearlo, por lo menos para la mayoría de la población. Este ciclo garantiza que el deseo alienado se vuelva una forma de fuerza social eficiente sin detenerse nunca por una plena satisfacción. La sociedad necesita, para mantenerse a sí misma y progresar, esta contradicción en la vida de sus miembros. Mientras se promete una felicidad y la define como la satisfacción de todos los deseos posibles, mantiene todos estos deseos en constante insatisfacción para que el consumo jamás se detenga. Esta contradicción misma del individuo, que anteriormente mencionamos, nos hace indagar acerca de los mecanismos que la sociedad de consumo utiliza para mantenerse a sí misma, lo que podríamos denominar el uso de máscaras en el consumo ideológico. El individuo tiene que desarrollar estrategias para relacionarse con los demás de una manera distante, aunque esté inmerso en una multitud. Así, para preservar su autonomía e individualidad, debe consumir dentro de un repertorio que es al mismo tiempo distintivo de un grupo social específico y la expresión de preferencias individuales, es decir, la lucha constante por lo distintivo que hace que las clases sociales más altas tengan que estar cambiando continuamente sus propios patrones de consumo, a medida que las clases sociales inferiores imitan o al menos intentan, en la medida de sus posibilidades, copiar sus hábitos. Esta imitación de un modelo dado permite al individuo, por un lado, actuar de manera adecuada y satisfacer su necesidad de apoyo social, permitiendo, por otra parte, satisfacer la necesidad de distinguirse, de contrastar, de destacar a través de la variación de los contenidos, de matices individuales dentro de los límites definidos, bien sea exagerando la nota o rechazándola. Las modas son siempre modas de clase, de manera que las modas de la clase alta se diferencian de las de la clase anterior y son abandonadas en el momento en que esta última empieza a acceder a ella, lo que explica su constante mutación. La moda expresa la cohesión del grupo hacia adentro y su diferenciación hacia afuera. El acatamiento de la moda en la sociedad de consumo ideológico es una máscara que funciona como escudo que permite pretender ser lo que no somos para pertenecer. Este acatamiento se da porque una vanguardia monopólica ejerce la moda y el resto la imita.
Cuando comienza a adquirir características masivas, pierde su condición de moda. Podemos decir que los individuos poseen un nuevo estándar de felicidad basados en la libertad de elección. Sin embargo, esta felicidad está condicionada a la capacidad de poder adquisitivo. El que decide qué compra es porque tiene la riqueza suficiente para estar a la altura de sus propias aspiraciones. Es la felicidad paradójica que deviene del hiperconsumo. Nace, entonces, un Homo sapiens consumericus de tercer tipo, una especie de turboconsumidor desatado, móvil y flexible, liberado en buena medida de las antiguas culturas de clase, con gustos y adquisiciones imprevisibles. El individuo hiperconsumidor está al acecho de experiencias emocionales y de mayor bienestar, de calidad de vida y de salud, de marcas y autenticidad, de inmediatez y comunicación. De ahí la condición profundamente paradójica del hiperconsumidor. Por un lado, se afirma como un individuo informado y libre, que ve ampliarse su abanico de opciones, se preocupa por optimizar la relación calidad-precio. Por otro lado, los estilos de vida, los placeres y los gustos se muestran cada vez más dependientes del sistema comercial. Se funda entonces, siguiendo a Bauman, la economía del engaño, que será la pieza fundamental para que la actual reproducción del sistema capitalista sea autoestabilizada. La economía del engaño apuesta a la irracionalidad del consumidor y pone en el mercado valores que la sociedad aprueba y promueve. Decir que la arquitectura depende e interpreta la cultura contemporánea no es metafórico. La arquitectura es un componente principal activo en el proceso de hacer cultura, y por lo demás, una de las maneras más costosas de hacerlo. En términos baudelerianos, la cultura del consumo de hoy es una cultura de signos y símbolos en constante redefinición, cuyo significado se superpone al real valor de cambio de los bienes producidos y consumidos. Este sería el verdadero mecanismo de la posmodernidad, que se basa en la sustitución de la realidad por abstracciones plasmadas en objetos no necesariamente representativos. Por esto mismo, no les debiera sorprender que, en su necesidad de participar en la producción de cultura actual, la arquitectura deba sumergirse en un mundo basado en la sociedad del consumo y el mercado, el cual define la escala de valor y uso asociado a los valores culturales que conviven hoy en día. Podemos ver que el proceso y el producto de la arquitectura se inscriben en una industria cultural. Este es un término acuñado por Theodor Adorno. Este sociólogo alemán postula que la industria cultural es controlada por algunos pocos, que tienen el poder de consumir y de definir qué van a consumir las masas. Por lo tanto, el poder de construir lo que tengan ganas. Tomando a Bourdieu, adivinen qué, otro sociólogo francés, nos señala una definición esencial para nuestro trabajo: el sentido del gusto, asociado a la condición de clases. Para Bourdieu, el gusto funciona como un generador de estilos de vida, dentro de un sistema de signos distintivos. Esto lo podemos ejemplificar tomando una obra nacional inaugurada en el 2019, la torre más alta de Buenos Aires, la Torre Alvear. En la actualidad, es la máxima expresión contemporánea, que se titula a sí misma Vivir en 5 estrellas. Es el edificio más alto del país, de aspecto imponente, formas simples, con un mensaje en fachadas entre lo corporativo y el más alto nivel de clase de la Argentina. Este edificio conjuga cómo a través del consumo las clases altas construyen sus símbolos y signos de distinción, diferenciándose a sí mismos del resto de la sociedad. Para nuestro sociólogo francés, esto es explícito, es lo establecido como el buen gusto. Se nos plantean dos cuestiones. La primera, de que la arquitectura considerada como experiencia artística tiene que ver con la necesidad ineludible de contar con un patrocinador antes de empezar la obra. Y por otra parte,
el papel del arquitecto, quien es un artista a la búsqueda de una clientela, capaz de financiar los deseos de estatus social representados por lo que consideran lujo, modernidad, es decir, signos y símbolos de poder. Estas características no siempre pueden resolverse mediante una estrategia directa, como el caso presentado, sino que a menudo se recurre a lo que se denomina cáscaras, donde el interior del edificio cumple un rol de funcionalidad, pero el exterior cumple un rol donde pretende dar un mensaje de subjetividad específico. Este es el caso del Hotel Chateau en Puerto Madero. En este caso, implantaron un edificio con un lenguaje que rompe el esquema predominante del sector. No se integra a la zona de torres corporativas. Utiliza una fachada de estilo francés, pretendiendo revivir esta época, pero con parámetros interiores contemporáneos. Entendemos que esto lo ubica en una posición de prestigio, donde la comunicación surgida de esta operación remite a una etapa acaudalada y exitosa del país, operando culturalmente sobre la población a la que está destinada esta construcción. Si lo tomamos desde otro lugar y con un punto de vista más de planteamiento urbano, podemos tomar como ejemplo la situación de las sendas sin veredas que se ven en la ciudad de Buenos Aires, calle donde peatones y vehículos se mueven en un mismo plano horizontal sin variación de alturas. Si bien no estamos hablando precisamente de un edificio, es este tipo de calles que sigue teniendo una codificación que apunta a una cierta clase social. Entonces nos da la imagen de una ciudad que emula un modelo a la cual se está apuntando desde sus sectores más adinerados. El mismo jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien coloca las capitales como Ámsterdam, Zúrich, Copenhague como un modelo a seguir. Para la sociedad, son lugares que dan respuesta a una moda y poseen una imagen que se puede vincular a una identidad de consumo de la clase alta. Este tipo de calles se empezaron a realizar recientemente en las zonas turísticas más relevantes de la ciudad de Buenos Aires, de Palermo, Recoleta, Puerto Madero o el microcentro. Peatonales, bicisendas, ochavas, bulevares conforman el nuevo espacio urbano. Es alrededor de estos senderos donde se ubican los locales comerciales, bares, convirtiendo a estos lugares en focos de consumo. Si nos abstraemos interiormente, estos lugares no dejan de ser sendas con locales que se abren a esta, pero el hecho de eliminar el límite virtual entre vereda y calle le otorga una imagen exterior que lo convierte en un bien de consumo. Estas calles son simulacros ubicados en lugares donde operan los sectores más pudientes y de mayor poder, donde la necesidad de jerarquizar y otorgar un elitismo a la imagen exterior es mayor. Entonces nos preguntamos, analizando en nuestra configuración espacial, ¿qué pretenden las clases dirigentes? ¿Qué tan representativo a la cultura propia de la ciudad es esta planificación urbana? Claramente, esta cáscara busca emular símbolos de otras ciudades. Pero, mientras la capital holandesa fomenta el transporte guiado eléctrico masivo y sostenible, en Buenos Aires, el mismo gobierno de Larreta, que construye bicisendas, un aporte positivo pero irrelevante en el total de viajes, impulsa como gran solución el transporte de fomento al uso de colectivos, directamente en desmedro de la inversión de subtes. Si Buenos Aires quiere ser europea, no le bastará con maquillarse. La proliferación de arquitecturas atravesadas por la ideología de consumo cultural en un país con el déficit habitacional de 4 millones de viviendas es cuanto menos obsceno. Es indiscutible que vivimos en una sociedad postcapitalista que por un lado ostenta poder mediante signos y símbolos propios de la clase alta, pero que a su vez enmascara o maquilla su cara menos favorecida. O como lo último, el caso expuesto, donde intenta emular a ciudades europeas de primer mundo, cuando a menos de 5 cuadras de las zonas más caras y top de la ciudad tenemos el barrio de la Villa 31. Esto es un tema abierto a reflexiones. Podemos decir que la arquitectura es un producto del consumo, pero ¿acaso no somos todos un elemento más de esta sociedad del consumo postcapitalista?